Hola, hoy tenemos un material de análisis bastante interesante, la verdad. Es un estudio muy a fondo, casi parece un plan de proyecto, que se mete de lleno en esa relación, bueno, a veces tensa, ¿no? Entre YouTube y los creadores, particularmente los que quieren usar la plataforma para educar o informar. Y el punto central, digamos, es cómo la automatización, los algoritmos famosos, pues, no solo moldean lo que vemos, sino que a veces parece que limitan el alcance de este tipo de contenido. Exacto. Y el estudio pone un foco muy claro en un caso, el de Javier Roca. Él es un divulgador científico español, quizás lo conocen por su canal Océano Consciente. Vamos a ver cómo su visibilidad, a pesar de tener una comunidad bastante fiel, pues se redujo de una manera, bueno, dramática. Y para entender eso, el análisis usa investigaciones importantes como las de Claudia Wagner y Jonathan Ottinson. Son académicas que han estudiado esto a fondo. Así que, bueno, nuestra tarea hoy es justamente esa. Meternos bien en estas dinámicas del algoritmo. Queremos entender qué significan para el acceso a la información, al conocimiento, en estas plataformas que usamos todos los días. Nos vamos a basar solamente en las ideas y los datos que presentan los documentos que revisamos. Ok, entonces, vamos a desglosar esto. A ver, arranquemos por el panorama general. YouTube empezó con esa idea, ¿no? De ser un espacio como abierto para compartir ideas, conocimiento. Casi una cosa democrática, diría uno. Pero la visión que nos dan las fuentes, sobre todo con el trabajo de Claudia Wagner, es que hoy vivimos más bien en una sociedad infundida por algoritmos. ¿Qué quiere decir eso? Aplicado a YouTube. ¿Cómo se ve en la práctica? Quiere decir que esa promesa inicial, pues choca fuerte con cómo funciona la plataforma hoy en día. Jonathan Hutchinson usa un concepto clave, la lógica de la plataforma. Y esto en esencia significa que YouTube, bueno, no está diseñado para premiar la calidad en sí misma, o la veracidad, o el impacto social. No necesariamente. Su motor, el algoritmo, está ajustado para priorizar métricas súper específicas de engagement. Hablas de engagement. ¿Podríamos detallar un poco cuáles son esas métricas que de verdad importan según estos análisis? Porque me imagino que no todas tienen el mismo peso, ¿o sí? Exacto, no todas pesan igual. Las que son cruciales, según esto, son el tiempo total que la gente pasa viendo un video, o sea, cuánto te mantiene pegado a la pantalla, la cantidad de me gusta, cuántos comentarios tiene y las veces que se comparte. Lo fascinante aquí es, bueno, cómo esta selección de métricas redefine totalmente lo que es tener éxito en YouTube. No se trata de si tu contenido es riguroso, o si educa, o si aporta un debate importante. No, se trata de si puedes retener la atención, de mantener los ojos ahí, ¿viste? El mayor tiempo posible. Y esto, claro, tiene consecuencias enormes sobre qué tipo de contenido se favorece. Y el impacto es gigante. Hay un dato en los documentos que revisamos, que viene de un informe de YouTube del 2022, que me pareció, wow, revelador. El 70% del tiempo que pasamos viendo videos en YouTube viene de recomendaciones del algoritmo. El 70%. O sea, la mayor parte de lo que vemos no es que lo busquemos activamente, sino que nos lo sugieren. Esta lógica de la plataforma nos lo pone enfrente. Justamente, la máquina, digamos, decide gran parte de nuestro menú de información y entretenimiento. Y esto los lleva directo a una afirmación bastante fuerte que se le atribuye a Hutchinson en el material. Él dice algo como: los influencers que priorizan temas públicos, educación, ciencia, salud, son sistemáticamente menos visibles que los creadores que se enfocan en entretenimiento viral. La implicación, según él, es clarísima. Si tu contenido necesita tiempo para pensar, si tiene matices, si toca temas complejos que no dan una respuesta inmediata, pues arrancas con una desventaja estructural, una desventaja muy grande frente al contenido hecho para el consumo rápido y la reacción emocional. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y la verdad un poco preocupante también. Vamos al caso específico que analiza el material. Javier Roca. Él es biólogo marino, tiene este canal Océano Consciente, explica temas súper importantes, el impacto en los océanos, cambio climático. Tenía una audiencia sólida, unos 200,000 suscriptores. El análisis cuenta que en 2021 sus videos llegaban a un promedio increíble, 500,000 vistas. Pero para 2023,
Esa cifra, bueno, se desplomó. Cayó a solo 50.000 vistas por video. Es una caída del 80%. Uf, un 80%. Eso es devastador para alguien que crea contenido. Y el material incluye con un testimonio simulado de Javier que parece capturar muy bien esa frustración que debe haber sentido. Describe cómo, casi de golpe, sus videos más largos, esos que necesitaban investigación, producción cuidada, sobre ciencia marina, empezaron a hundirse en las recomendaciones. Quedaban muy por debajo de contenido viral tipo challenges de baile, memes. El análisis dice que él sentía que YouTube estaba priorizando muchísimo los shorts y otro contenido de alta recompensa inmediata. Su sensación, según estas notas, era que sus documentales, que eran el corazón de su trabajo, pues, prácticamente habían dejado de existir para el algoritmo. Y lo que describen de la experiencia de Javier no suena a una anécdota aislada, ¿eh? Parece más bien un ejemplo muy claro de esas dinámicas que describen las investigadoras que citan. Claudia Wagner y su equipo, en un estudio de 2021 que mencionan las fuentes, argumentan algo interesante. Encontraron que el algoritmo de YouTube, aunque a veces lo visten con métricas de calidad, en realidad tiende a favorecer contenido que es breve, que provoca emociones fuertes y que sigue patrones como muy predecibles. Los temas complejos, como la ciencia que divulga Javier, muchas veces tienen curvas de retención de audiencia que no son tan parejas. La gente quizás necesita pausar, pensar un poco, y eso para la lógica del algoritmo es como una señal negativa. Y entonces penaliza su visibilidad. O sea que si un video te hace pensar demasiado o si no tiene un pico de emoción cada ratito, ¿el algoritmo básicamente lo manda al fondo? ¿Así de crudo suena? En esencia, las fuentes sugieren que esa es la tendencia, sí. Y Jonathan Hutchinson ya desde 2019 señalaba la consecuencia directa para los creadores educativos o informativos. Se ven presionados a volverse lo que él llama influencers algorítmicos. ¿Y eso qué implica? Pues adoptar tácticas que a veces chocan de frente con su misión original. Estamos hablando de usar miniaturas súper llamativas, quizás un poco exageradas, títulos que casi son clickbait y sobre todo fragmentar el conocimiento, hacerlo píldoras cada vez más chiquitas que se consuman rápido. Todo para encajar en esa lógica de consumo acelerado que premia la plataforma. Tienen que, digamos, jugar el juego del algoritmo. Y hay cifras que apoyan esta tendencia, pero de forma tremenda. El análisis menciona un dato de un informe de YouTube Culture and Trends de 2023 que es de verdad impactante. Los shorts, estos videos ultracortos, generan 50.000 millones de vistas diarias. A nivel global, 50.000 millones. Mientras tanto, se calcula que los videos de formato más largo, donde usualmente está el contenido más profundo, más elaborado, están perdiendo como un 15% de engagement cada año. La corriente parece que se lleva todo hacia lo breve, lo inmediato. Frente a este panorama, el material que estamos viendo argumenta que esta situación, que se ve clarísima en el caso de Javier, no solo afecta a los creadores uno por uno. Dicen que genera consecuencias más amplias, identificando lo que llaman 3 crisis profundas. Me parece importante que nos detengamos aquí. ¿Cuáles son esas crisis, según el estudio? Bueno, la primera crisis que identifican es la de la desigualdad estructural. Una desigualdad que está como metida en el sistema algorítmico. Wagner la llama una oligarquía digital. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es una concentración brutal de la atención. El algoritmo, al optimizar todo el tiempo para esas métricas de engagement que dijimos, termina creando un efecto Mateo. Los pocos canales que ya son populares o que saben usar bien las tácticas algorítmicas se vuelven muchísimo más visibles, mientras una gran mayoría lucha por conseguir un poquito de tracción. Hay una reflexión de Wagner que citan en el material que me parece clave. Cuando una métrica se convierta en el objetivo principal, como las vistas o el tiempo de retención, deja de ser una buena métrica para medir el valor real. Y el dato que lo ilustro es tremendo. Las fuentes citan estimaciones que dicen que solo el 1% de los canales en YouTube se lleva cerca del 90% del tráfico total. El 90%. Eso es una concentración de la atención altísima, más que en muchas economías. Un 1% acaparando el 90%. Es una cifra que sí impacta. ¿Y cuál sería la segunda crisis que identifican? La segunda es la que Hutchinson llama la pérdida o erosión del espacio público digital. Es como una especie de colonización algorítmica de la agenda pública.
¿Qué quiere decir esto? Que temas que son cruciales para el debate social, para estar informados, pensemos en la crisis climática que tocan Javier, pero también salud pública, cómo funcionan las instituciones, educación cívica, corren el riesgo real de quedar marginados, sistemáticamente marginados en nuestras dietas de información diarias. Son desplazados por un flujo constante de entretenimiento que es más ligero, más viral, más fácil de consumir. El algoritmo, como decíamos, no funciona pensando en el interés público. Su meta principal es maximizar el tiempo que pasamos en la plataforma. Y eso muchas veces favorece lo trivial sobre lo importante. Entiendo. La lógica de la plataforma termina decidiendo qué temas salen a flote y cuáles se hunden. Mencionaste una tercera crisis. Sí, la tercera es quizá la más personal, la más dolorosa para los creadores, la autocensura creativa. O bueno, la adaptación forzada. El material recoge una confesión que le atribuyen a Javier que es muy gráfica. Ahora hago videos más cortos, con más drama y menos datos. Porque si no lo hago, siento que no sobrevivo en la plataforma. Esto plantea un dilema ético y profesional terrible para la gente que tiene una vocación real por educar o informar con rigor. Se enfrentan a una elección casi imposible. Mantener la integridad de su mensaje, la profundidad, y arriesgarse a ser invisibles, o adaptarse a lo que pide el algoritmo. Simplificar, fragmentar, quizás hasta trivializar su contenido para poder seguir teniendo algo de audiencia. Muchos sienten que tienen que alimentar a la bestia algorítmica con lo que pide, aunque vaya en contra de sus principios. Es un dilema realmente complejo, ¿sí? Y el análisis, para cerrar esta parte de las consecuencias, usa una metáfora bastante fuerte, basada en el trabajo de Wagner de 2021. Compara a YouTube ya no con una plaza pública digital, sino con un casino donde la máquina, el algoritmo, siempre gana. Refleja esa sensación de impotencia, ¿no? De que las reglas del juego están hechas más que nada para beneficiar a la plataforma y su negocio, y no necesariamente para fomentar la diversidad de voces o el acceso al conocimiento profundo. Bueno, frente a este escenario, que la verdad suena bastante sombrío, ¿el material que estamos analizando propone alguna salida? ¿Exploran caminos alternativos o posibles soluciones? Sí, afortunadamente el análisis no se queda solo en el diagnóstico de los problemas. También explora algunas posibles soluciones, basándose en las propuestas de las mismas investigadoras que citan. Por un lado, mencionan la idea que está más ligada a los trabajos de Wagner de impulsar una mayor transparencia algorítmica. Esto significaría exigirle a plataformas como YouTube que den más claridad sobre cómo funcionan sus sistemas de recomendación, cómo pesan los diferentes tipos de contenido, sobre todo el educativo o de interés público, frente al viral, y qué criterios usan de verdad para decidir la visibilidad. Aunque es un desafío claro, técnico y comercial, argumentan que es un paso necesario. Entiendo. Más transparencia. ¿Y qué más? Y por otro lado, recogiendo más las ideas de Hutchinson, se habla de la importancia de las alianzas estratégicas y de desarrollar enfoques multiplataforma. La sugerencia aquí es que creadores como Javier no deberían depender solo de la lotería del algoritmo de YouTube. Se propone que busquen activamente colaborar con ONGs, con instituciones educativas, con medios de comunicación tradicionales y, muy importante, que diversifiquen su presencia digital. Usar otras plataformas como TikTok adaptando el formato claro, mantener blogs propios, crear newsletters. El objetivo es construir una comunidad que sea más directa y más fuerte, menos vulnerable a los cambios de un solo algoritmo. Es como no poner todos los huevos en la misma canasta digital, ¿no? Y justo en este punto, el material introduce algo que me pareció particularmente nuevo y revelador. Detallan un experimento que hicieron usando inteligencia artificial para analizar justamente a la audiencia de Javier Roca. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Claro, es una parte muy interesante del análisis, la verdad. Describen cómo usaron técnicas de procesamiento del lenguaje natural, o NLP, mencionando específicamente que usaron un modelo avanzado tipo BERT. ¿Para qué? Para analizar un montón de comentarios, unos 5,000, dejados por los seguidores en el canal Océano Consciente. El propósito era entender, escuchando directamente a la audiencia, qué tipo de contenido valoraban y pedían realmente. ¿Y cuál fue el resultado? Confirmó la idea de que la gente solo quiere entretenimiento rápido y ya, todo lo contrario. Y eso es lo más impactante.
El análisis de esos 5.000 comentarios reveló que una mayoría aplastante, el 92%, expresaba un deseo clarísimo por más contenido científico profundo. Pedían análisis detallados, explicaciones largas, justamente el tipo de videos largos y rigurosos que Javier hacía al principio y que el algoritmo parecía estar castigando. Sin embargo, al cruzar esta información con las métricas de visibilidad, los autores del estudio calcularon que el algoritmo de YouTube solo estaba mostrando activamente sus videos de ciencia profunda a más o menos el 8% de la audiencia potencial del canal. ¡Wow! O sea, un 92% pidiendo profundidad y solo un 8% recibiéndola a través de las recomendaciones. Esa es una desconexión gigantesca. ¿Qué nos dice esto? Exacto. Esto plantea una pregunta importantísima sobre la brecha enorme que puede haber entre lo que las audiencias de verdad valoran, lo que buscan y expresan activamente, y lo que la lógica de optimización de la plataforma, enfocada en métricas generales de engagement inmediato, termina priorizando y distribuyendo. Sugiera que el algoritmo, en esa búsqueda de maximizar la atención general, podría estar ignorando o incluso yendo en contra de las preferencias claras de comunidades específicas de usuarios. De hecho, el material fuente se mete bastante en este enfoque práctico, ¿eh? Mencionan cómo usaron herramientas como Python y la API de YouTube para sacar y procesar todos estos datos. Y cómo, a partir de estos hallazgos, diseñaron un plan transmedia súper detallado para Javier, con estrategias específicas para TikTok, un blog, videos animados. Esto muestra que el análisis original no era solo teoría, sino que buscaba proponer acciones bien concretas basadas en evidencia. Entonces intentamos como resumir lo que hemos desgranado hoy a partir de estas fuentes. ¿Qué significa todo esto? Hemos visto esta tensión central, ¿no? Por un lado, la maquinaria algorítmica de YouTube, optimizada sin parar para el engagement, para el tiempo de pantalla. Por otro lado, la necesidad tanto de creadores como Javier Roca, como de la sociedad en general, de acceder a información que sea confiable, con matices profunda. Los trabajos de investigadoras como Wagner y Hutchinson, según nos muestra este análisis, iluminan las consecuencias muy reales de esta tensión. La creación de desigualdades en la visibilidad, la posible erosión de un espacio público digital diverso y la presión enorme que sienten los creadores para adaptarse o, bueno, desaparecer. Quizás la reflexión final que se desprende de todo este análisis, una idea para que quienes nos escuchan le den una vuelta, la exploren por su cuenta, es esta. Si aceptamos, como sugieren estas investigaciones, que los algoritmos no son herramientas neutrales, sino que están activamente moldeando nuestro entorno de información y nuestra cultura, quizás la pregunta clave ya no es solo cómo deberían cambiar las plataformas, que es importante, claro, sino también cómo podemos actuar nosotros. ¿Cómo puede cada persona, como navegante en este océano de información, cultivar de manera consciente, activa, una dieta de contenidos que sea más rica, más diversa, más significativa? Quizás incluso más desafiante intelectualmente. ¿Cómo podemos ir más allá de lo que las plataformas nos sirven automáticamente en bandeja para volvernos exploradores deliberados en lugar de ser solo receptores pasivos en este ecosistema que cura el algoritmo? Es una pregunta abierta, sí, pero fundamental en esta era digital.